mejor. Sí, tranquilo. Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy, martes 5 de junio, día especialísimo, revisamos los hechos en caliente. En caliente, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha pedido la desclasificación de los documentos de la Secretaría Nacional de Inteligencia relacionados al caso de Fernando Balda, el político ecuatoriano que fue secuestrado en territorio colombiano en 2012 por órdenes de la Secretaría de Inteligencia. La desclasificación atañe también al caso del general Gabela, quien fuera asesinado después de denunciar la corrupción en la compra de los TRU, los helicópteros que nos costaron 4 vidas, 45 millones de dólares, y nunca sirvieron porque 4 de los 7 terminaron en el suelo. La desclasificación es un paso importante en la aspiración del gobierno nacional por intentar transparentar la oscura gestión de Romy Vallejo y compañía. En caliente también, hoy martes 5 de junio, la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, libra una elección en las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas, compitiendo con la candidata de Honduras, la canciller de ese país, para ver quién se queda con el cargo de presidenta de la Asamblea General de la ONU. Este cargo tiene poca relevancia, básicamente es alguien que le da la palabra a los presidentes para que se expresen en la Asamblea General de mediados de año. Sin embargo, engrosa y engorda mucho el currículum de quien vaya a sentarse en ese puesto. ¿Dónde está la polémica? En que, sin importar lo que pase hoy, si María Fernanda se queda o no con el puesto de presidenta de la ONU, el presidente de la República ha decidido su salida. Los nombres para reemplazarla son esperanzadores y el grupo íntimo del presidente trabaja para una pronta designación tras los resultados de hoy. En caliente, finalmente, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición decidió ayer, en una votación unánime, acompañado de un informe de 160 páginas, larguísima duración, 5 horas de sesión para la lectura del informe, la destitución de Gustavo Yalc y compañía. Los 4 vocales, junto con Gustavo Yalc, que conformaban el Consejo de la Judicatura, serán cesados, al igual que sus suplentes. Se nombrará un Consejo de la Judicatura interino. Esto es un paso para reinstitucionalizar el país. La Asamblea Nacional tiene pendiente un juicio político a Gustavo Yalc y al mismísimo Consejo de la Judicatura. También tiene pendiente un juicio político a la canciller de la República, que hoy puede convertirse en presidenta de la ONU. La Asamblea llega tarde otra vez. Se lo pregunto a mi invitada de esta mañana, la asambleísta social cristiana Paola Vintimilla. No se vayan. Gracias a todos por quedarse, gracias sobre todo a quienes comparten los contenidos de La Posta, no saben cuánto les agradecemos. Gracias Sur en Coffee y Hyundai por confiar en este espacio y gracias a Asambleísta Vintimilla. Anderson, qué gusto, siempre es muy agradable estar contigo y con toda la gente que nos está viendo a través de redes. Asambleísta, comencemos por relaciones
Exteriores. Hoy la canciller María Fernanda Espinosa puede convertirse en presidenta de la ONU. ¿Cómo reacciona a esa posibilidad? Bueno, primero dejemos claro que mi postura en contra de la canciller ha sido desde que inició el gobierno, desde la primera sesión que tuve en la Comisión de Relaciones Internacionales con ella, esas sesiones reservadas que se tiene cada 3 meses, donde ellos tienen que comparecer para darnos a nosotros toda la información que nosotros requiramos. En el caso de la canciller, tuve mi primera discusión en la primera sesión reservada, cuando me dijo que no me iba a dar información sobre algunos temas que yo pedía. Cuando le pregunté que por qué pasaba tanto tiempo de los requerimientos de información que yo había pedido y que no me habían entregado. Cosa que me discutió y me dijo que ya me había enviado y luego se contradijeron, que sí, que en realidad no. Bueno, desde ahí me di cuenta de que María Fernanda Espinosa le quedaba grande, enorme el cargo de canciller. Me di cuenta de que su ideología política podía muchísimo más que el bienestar, digamos, de todos los ecuatorianos en el tema de relaciones exteriores. Ha sido una lucha continua de 1 año. ¿Por qué han dejado que pase 1 año con la señora canciller todavía en el puesto? Porque tenía la protección de Lenin, porque definitivamente el acceso a la información se me fue negada y sin el acceso a la información yo no podía actuar. Necesitas información que salga del Ministerio de Relaciones Exteriores para que yo en base a eso pueda presentar, por ejemplo, un pedido de juicio político, por decirte. Porque los tiempos en ese momento no se daban para el juicio, no se podía aducir incumplimiento de funciones cuando todavía recién estaba empezando, tenía 3 meses. No podíamos hablar del caso Assange porque todavía no sucedía. No podíamos hablar del tema de Venezuela porque sus declaraciones eran muy escuetas y muy pocas. Se cuidó bastante en un principio, ¿no? Pero básicamente por la falta de acceso a la información. Eso fue lo que no me permitió a mí desde un inicio empezar a investigar y poder sacar más cosas sobre ello. 1 año después, ¿cuáles son los pecados de la canciller? Incumplimiento de funciones claramente vistos. ¿Qué es eso específicamente? No cumplió, por ejemplo, una de las obligaciones de una canciller es cuidar de los ecuatorianos en el extranjero. Te pregunto a ti, ¿qué ha hecho? Y ahora que yo estuve en Cúcuta y he hablado con muchos ecuatorianos que viven en Venezuela y se quejan del poco apoyo que han recibido, o nulo apoyo que han recibido de parte de la Cancillería. O sea, nuestro deber, el deber de una canciller es cuidar y proteger. Sin embargo, los ecuatorianos se están muriendo de hambre igual, comen de la basura, no tienen medicamentos. ¿Y qué está haciendo ella al respecto? He recibido varias cartas de ecuatorianos al ver mi interés en el tema, diciéndome que por favor manden de alguna manera medicamentos, alimentos a través de la Cancillería, que se haga algo. No se ha hecho nada, eso es un cumplimiento claro de funciones de ella. Y suficiente con eso para llevarla a un juicio político, no se necesita más. Sin embargo, se la lleva por muchas más cosas. Claro, caso Assange, está el caso Assange. Caso Frontera Norte. Caso Assange, que ya el presidente Lenín Moreno aceptó que no fue la mejor opción. Lo que tiene que hacer ahora no solamente es el hablar, por Dios, o sea, sí, muy bonito escucharle a Lenin decir que no fue la mejor decisión. Quítele la nacionalidad si está en sus manos. Está en manos del presidente el revocar esa nacionalidad y no lo ha hecho. El presidente de la República ha decidido cambiar a la canciller María Fernanda Espinosa. Eso dicen. Yo sí, hasta no ver, íntimo, y no creo. La decisión no debería pasar de esta semana. Se supone que hoy día. Pregunta concreta. Si cambia a la canciller, ¿se muere el juicio político? No tiene nada que ver. El juicio político puede ser 1 año después de que... No, te pregunto. No se puede morir porque ese juicio político está muy bien sustentado. Hay suficientes pruebas para llevarle y ella se merece estar en un juicio político. Y si gana la presidencia de la ONU, pues que todo el mundo sepa que en Ecuador la tenemos en un juicio político. A pesar de todo el trabajo que se ha hecho mediáticamente, lo hice en Cúcuta, lo he hecho en redes sociales, para que la ONU sepa y los países de la ONU sepan quién es la canciller Espinosa, si ella se lleva ese caramelito, ese premio que tanto desea para dirigir 2 sesiones en el año, pues que se lo lleve, pero que se vaya de aquí y que nos deje a la Cancillería en manos de una persona que ya tenga una larga trayectoria diplomática y sepa cómo manejar y no nos llegue a afectar. Problemas como el de Assange nos llegó a afectar con la Unión Europea, nos llegó a afectar con los Estados Unidos. El tema de Venezuela, el tema de Nicaragua. ¿Cuál fue el error en el caso Assange?
No podía haberle dado la nacionalidad de la manera en que la dio, porque tiene que ser porque hay ciertos parámetros que se tienen que seguir. Y entre esos tiene que ser una persona que sí, ha vivido más de 3 años en territorio ecuatoriano. En el caso de él, en la embajada... ¿Qué es territorio ecuatoriano? Sí, es territorio, pero no es lo mismo. Tiene que haber dado y recibido algo. ¿Qué dio? ¿Qué dio Assange al Ecuador? Aparte de decir que somos un país insignificante. ¿Qué nos dio a nosotros? ¿Información? Pues eso solamente lo sabrá Lenin. ¿Por qué protegerlo? ¿Por qué expertos en derecho internacional, cito a la doctora Daniela Salazar, para mí una de las voces con mayor peso dentro de materia de derecho internacional. Cuando se dio el caso Assange, ella admitió que era un derecho que tiene el señor Assange, asilado y protegido por este país, de recibir la nacionalidad. Mira, cuando uno de los requerimientos de información que le pedí a la canciller y que me dijo en el micrófono, porque le obligué a decirme en el micrófono de la comisión, le pedí la carta de naturalización. Yo quería, ¿te acuerdas que te había comentado? Quería saber exactamente cómo le fue entregada esa nacionalización, bajo qué parámetros, bajo qué protocolos que de pronto sacaron en el mes de diciembre. Ella me dijo públicamente que no me iba a entregar. Ella está incurriendo ahí en un desacato espantoso, porque ella me tiene que rendir cuentas a mí. La canciller dijo públicamente que me dijo en el micrófono, porque cuando yo le decía, me va a entregar todos los documentos, y me movía la cabeza, pero sin hablar al micrófono para que no quede grabado en la comisión. Y le insistí 3 veces. Yo he tenido problemas graves con la canciller, porque le dije, me tiene que contestar en el micrófono. Dígame al micrófono, y ella me seguía haciendo que no con la cara. Hasta que le obligué, le dije, tiene que responder ante el micrófono, porque esto tiene que quedar grabado. Y eso puede ser una de las causales también para el juicio político, una prueba más de que ella no me quiso entregar la información. ¿Cuál es el secreto de Estado de mantener el tema de la nacionalización de Assange bajo 7 llaves? Nadie me lo pudo conseguir, nadie. Y todos me decían, sí, y cuando uno esconde algo tan cuidadosamente es porque algo no está bien. Ahora, el caso de Assange, y esto siempre lo repite el presidente a manera de defensa, es un caso heredado, un problema heredado. Una cosa, sí, el que haya estado de asilado político. Heredado no fue que se le dé la nacionalización. Lo más preciado que tenemos los ecuatorianos le cogieron y le dieron a este señor, reconocidamente en el mundo como un hacker. Ahora, dejando a un lado el tema de la nacionalización y sobre todo el intento de burlar al sistema internacional, convirtiéndolo en diplomático, que era lo que iban a intentar. Una burla ridícula y una vergüenza. Assange nos sigue creando problemas, nos sigue creando impases. El día viernes estuvo en este programa el embajador de Estados Unidos y calificó a Assange como una piedrota en el zapato para la relación bilateral. Así es. ¿Qué debemos hacer con Julian Assange? Primero, quitarle la nacionalidad. Creo que el presidente, al reconocer que no fue la mejor decisión, quítele la nacionalidad. No sé qué está esperando. Yo creo que el pueblo le va a aplaudir. Segundo, la canciller siempre se ha escudado en que si ella le deja salir a Assange, que ahorita no tiene absolutamente nada en Suecia ni en los Estados Unidos, no hay ningún proceso en contra de él. Así es que su vida, señora canciller, presidente Lenin, no corre peligro. Además de que hay un tratado, hay un tratado que tiene los Estados Unidos con varios países de la Unión Europea y además con el Reino Unido, donde dice que no se le puede extraditar a una persona donde hay un país donde existe la pena de muerte, que es el caso de los Estados Unidos. Entonces, que no me venga a decir que mañana le van a coger y le van a llevar y lo van a matar. Eso es mentira. La CNN reportaba hace 2 semanas precisamente lo contrario. Reportaba que había altas probabilidades de que Assange sea expulsado en la embajada y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría evidentemente. No es verdad. Hay un protocolo y tú le preguntas al embajador, con el que yo me he reunido varias veces sobre este tema. Tú le preguntas y dices, tenemos un tratado nosotros que no vamos a romper por Assange con el Reino Unido. Nosotros tenemos una excelente relación con el Reino Unido y ese tratado es específico. No se le puede extraditar a una persona si se lo va a llevar a pena de muerte. Y por último, Anderson, ya no es nuestro problema. Basta de seguir cargando con este problema. ¿Ya cuántos años tenemos que...? ¿Usted cree que no es un problema del Ecuador defender la libertad de expresión y a un hombre que se ha jugado la vida por revelar secretos de Estado? Es un hacker. No, es un periodista. ¿Que ha influido? Es un hacker. Es un periodista. Julian Assange... Bueno, ahí vamos a discrepar. La historia la conozco bien. Julian Assange no es un hacker, es un filtrador. Los que han hackeado son los que le han pasado la información. Ok.
No voy a discutir contigo ese tema porque no nos vamos a poner de acuerdo. Para ti eso es un periodista, tú eres un periodista para mí. Y Julian Assange no. Es un hacker. Porque su información se basa en filtrarse en cuentas que no le pertenecen. Eso hace un hacker. Entonces ahí sí no nos vamos a poner de acuerdo. Reveló que había graves violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente por parte del gobierno estadounidense. ¿No merece protección una persona Él se así? ha metido en todos, en cosas que ha debido y cosas que no ha debido. Muchas cosas de las que él revela podemos estar de acuerdo y qué bueno que hayan salido a la luz. Sin embargo, no deja de ser un hacker. Sin embargo, no nos deja de meter en problemas con varios países. Como bien te dijo Top Chapman, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, para los tratados bilaterales, para los tratados de libre comercio, es una piedra en el zapato el señor Assange. ¿Qué nos aporta a él? ¿Qué nos podría aportar un tratado de libre comercio a las empresas ecuatorianas? Sopesemos, veamos qué pesa más. Ahora, ¿por qué no lo sacan? Esa es una gran pregunta que deberían hacer a Lenin. ¿Usted cree que debe salir de la embajada? Por supuesto. Solo por algo. No tiene nada que... Es que no hay nada que lo acuse en este momento. Nada. No tiene, ya te digo, un proceso abierto en los Estados Unidos, no tiene un proceso abierto en Suecia, no tiene nada de qué temer el señor. Vamos a la relación bilateral con Estados Unidos, ya que la hemos traído a la mesa casuísticamente. Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos se pronunció en este programa diciendo Ecuador no puede guardar silencio sobre Venezuela. ¿No le parece una clara intromisión en asuntos internos del Ecuador? Verás, hay dos doctrinas importantes que se debe conocer. Está la doctrina Roldós, del expresidente Jaime Roldós, está la doctrina Betancourt, donde dice claramente que los países no pueden interferir en la soberanía ni en las posiciones de otros países, siempre y cuando en esos países no se estén afectando los derechos humanos. Te pregunto y les pregunto, ¿no es a claras luces una violación a los derechos humanos diaria en Venezuela? Por lo tanto, si nos basamos en esas doctrinas y en otras más, nosotros podemos comentar sobre lo que está sucediendo en Venezuela y decir claramente que no se está viviendo una democracia y decir claramente que se están violando los derechos humanos no solamente de los venezolanos, sino de todo extranjero que vive allá y entre esos ecuatorianos. ¿No le preocupa que el gobierno de Ecuador vuelva a ser un gobierno sumiso a la política exterior estadounidense? No, pero ¿por qué? No tenemos por qué ser sumisos. Los acuerdos bilaterales con cualquier país, los dos países ponen sus condiciones. Ya dependerá las condiciones que vaya a poner Lenin para. Entonces ahí para que digas, somos sumisos. Nosotros tenemos que buscar el bienestar de nosotros, no el bienestar de los Estados Unidos. Es obviamente un acuerdo bilateral beneficia a los dos países, si no, no se hace. Y nosotros no tenemos por qué ser sumisos a nadie, ni a los Estados Unidos, ni a Rusia, ni a China. Porque si vamos a hablar de imperios, hablemos del imperio chino, al que nos vendieron. El presidente ha declarado como prioritaria la relación con Estados Unidos, la búsqueda de acuerdos comerciales, el tratar de ingresar a la Alianza del Pacífico, un giro radical en política exterior. ¿Cómo reacciona a las últimas declaraciones? Hablamos de menos de 7 días delante del Consejo de las Américas. Me parece una buena decisión. Me parece una excelente decisión si consideramos que el principal socio comercial del Ecuador, de los productores de acá, de los empresarios de Ecuador, es los Estados Unidos. ¿Cómo no tener un tratado de libre comercio con ellos? El vicepresidente, yo creo que va a venir a Ecuador, el vicepresidente de los Estados Unidos. Me parece una decisión buena para que justamente se vaya discutiendo esos términos en lo que se daría el tratado con los Estados Unidos. El tema Venezuela es algo que ya está en la mira de los Estados Unidos. Ha pedido a la OEA, por favor, votar a favor de sacarle a Venezuela de la OEA. Y además dijo algo que yo no puedo estar de acuerdo tampoco con todo lo que se dice. Estaré muy atento, dijo Trump, de qué países votan o no a favor de esto. Correcto. Eso es claramente amedrentar o tratar de imponer el voto de todos los demás países. Cada uno debe actuar según su conciencia. Para mí, debemos rechazar lo que se está viviendo en Venezuela clara y frontalmente, para mí. Veamos qué decisión toma Lenin. Ayer en una sesión en la Organización de Estados Americanos, el representante del Ecuador en relación al caso de Nicaragua, donde se debatía precisamente una sanción a la conducta criminal que ha tenido el gobierno de Nicaragua, asesinando más de 80 personas en menos de un mes, Ecuador se abstuvo en la votación. Para variar,
Seguimos en lo mismo, por eso necesitamos un nuevo canciller. Necesitamos una nueva política. ¿Cómo puedes abstenerse de esto? O sea, me abstengo. ¿Qué es una abstención? Es lo mismo que pasa en la asamblea. Es, no quiero ser parte ni de lo uno ni de lo otro. Me lavo las manos como Poncio Pilatos. Venezuela, que es un tema que le interesa mucho a usted. Me duele. Y me interesa a mí también. Me duele, porque acabo de estar justamente allá, acabo de estar en el puente internacional Simón Bolívar, viendo a la gente, la desesperación, la angustia, cuánta gente cruza a diario a Colombia para ganarse un poco de pesos y tener algo que llevar a sus casas y regresa en la tarde. Ver esa cola infinita de gente que está viniendo acá a Ecuador, porque era gente que se estaba sellando para salir, y en la primera salida desde Venezuela, obviamente es desde Colombia, que estaban, es de Ecuador. Entonces esa gente, mucha se queda aquí, un 30% se calcula que se queda en nuestro país y el 70% sigue migrando. Yo les pregunto, en un país donde tú vives, Anderson, y sabes el problema económico que está viviendo, la crisis económica que vive nuestro país, la falta de empleo que tenemos para los propios ecuatorianos, ¿cómo hacemos para recibir a tanta gente? Lo queremos, obviamente, porque ellos no están saliendo para buscar una mejor vida, no, están saliendo para sobrevivir, porque no tienen que comer, porque no tienen medicinas. Hay gente que ha muerto, tengo cartas de gente que ha muerto por falta de insulina, por desnutrición. Ecuador, sin embargo, Entonces no se ha salen preparado por para sobrevivir recibir. Y nosotros no estamos preparados para recibir esa cantidad de gente. ¿Cómo se prepara un país para recibir a una cantidad? Debíamos habernos preparado desde antes, cuando sabíamos, o sea, ¿cuánto tiempo lleva este gobierno de Chávez y de Maduro? Desde 1999. Sabíamos que en algún momento íbamos a tener este problema, esta migración, este éxodo enorme a nuestro país. ¿Y qué hicimos? Colombia de alguna manera se está preparando. Pude ver ahí un montón de cosas y normativas que tienen para recibir a la gente. Pero nosotros, y eso también le cae a la canciller, ¿qué hemos hecho para prepararnos? ¿Qué hemos hecho para recibir a nuestros hermanos venezolanos? ¿Qué oportunidades les estamos dando en nuestro país? Ninguna. Disculpe que me sonrías, que me han acusado de anti-yankee ahora en la caja de comentarios. Pero es que me ha causado un poco de rubor. No tengo nada contra la relación en Estados Unidos, mi trabajo es hacer preguntas simplemente. ser el abogado del diablo aquí. No, abogado del diablo no, hacer preguntas porque hay sectores de la sociedad que claro, hace hay como en menos todo. de 10 años fueron mayoría en este país, que votaban en contra de una política cercana al gobierno estadounidense. A todas esas personas que siempre hablan del imperialismo, piensen en el imperio chino y al que sí estamos vendidos, nada más. El presidente tuvo que enfrentar a los 6 meses de gobierno una crisis escandalosa en la frontera norte, una crisis de seguridad que nos costó más de 7 vidas, que nos tiene secuestrados a 2 compatriotas en manos de un grupo narcoterrorista. Una crisis que no se ha resuelto, pero que ya costó 2 cabezas en el gobierno, la cabeza de César Navas, ministro del Interior, y Patricio Zambrano, ministro de Defensa. Cuando la oposición presenta el juicio político contra María Fernanda Espinosa, el correísmo quiere incluir en esa lista a los 2 ministros encargados de la seguridad. Creo que quedó en puro bluff porque no he visto que han recogido firmas para nada. ¿Por qué ustedes no lo hicieron? Esa es una decisión ya de varias bancadas. Yo creo que lamentablemente el país no estaba preparado y ya no pasaba solamente por esos 2 funcionarios. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la policía se vino a menos en los últimos 10 años. No había el equipamiento, no había tampoco la inteligencia. La inteligencia en nuestro país se dedicó a otras cosas más políticas que lo que realmente tenía que hacer. Aunque hay un informe de la CNI donde ya avisaban de lo que iba a pasar en nuestro país, que ese proceso de paz que estaba llevando Santos a cabo nos iba a traer estos problemas. Y no hicieron tampoco nada. Y tampoco ¿Por qué no se hizo incluir nada. a César Navas y a Patricio Zambrano en un juicio político? No tengo la respuesta exacta. Yo no les incluiría por lo que te digo. Yo creo que ellos hicieron lo que estuvo en sus manos y con lo que tuvieron en ese momento, que era nada. De la Aparte de no dicen estar lo preparada. mismo. Es que ya te digo que la canciller no solamente es por el tema de la frontera. Ya hemos hablado de varias cosas. Está el tema Sánchez, está el tema de incumplimiento de funciones, el poco cuidado que ha tenido con los extranjeros en Venezuela y demás países. O sea, la canciller tiene un sinnúmero de pruebas en contra de ella. César Navas y Zambrano
recién empezaban en este tema como titulares de esas carteras. Preguntaban Raúl Núñez en relación a esto, si la canciller gana la presidencia de Naciones Unidas, ¿para qué sirve el juicio político? ¿Cómo se lo explicaría? Imagínate la vergüenza internacional que la presidenta de la Asamblea General de la ONU esté en un juicio político, y si es cesada en sus funciones, porque ya no sería la destitución, ya no sería canciller de la República, pero si es cesada, posiblemente se pueda apelar a las Naciones Unidas para que también sea cesada ya, porque ella está representando al Ecuador y aquí le estamos cesando ya de sus funciones. ¿Se puede hacer Hay eso? que averiguar, hay que ver. No nos hemos puesto a analizar. Primero quiero saber si gana o no gana. Como tú dices, y hay algunos que lo dicen, van a ganar con amplia mayoría. Primero quiero verlo, porque hay otra gente que opina lo contrario. ¿Quién debería ponerse a cargo del Palacio de Najas? ¿En dónde? Del Palacio de Najas, de la Cancillería. ¿Quién se debería poner a cargo de la Cancillería? Una persona ya de carrera, una larga trayectoria diplomática, no un puesto político, no puede volver a ser un puesto político. Nombres creo que hay muchos, hay gente muy valiosa de carrera diplomática aquí en el país. Necesitamos a alguien con muchísima experiencia que maneje el tema y que no improvise. ¿Usted cree que la canciller fue un puesto político? Sí. Gran amiga de Lenin. También tenía experiencia diplomática, su esposo ¿no? también, sí, pero no muy embajadora del buena. Ecuador ante Naciones Unidas. Pero no muy buena. Tampoco su trabajo en las Naciones Unidas fue bueno. Pasando a otro tema, el presidente de la República, como lo decía al principio de la entrevista, ha decidido desclasificar materiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia, también dentro de su ámbito de acción, puesto que usted es asambleísta por la Mesa de Exteriores, Soberanía y Seguridad Nacional. ¿Qué le parece una decisión como la anunciada por el presidente? Me parece bien, pero también coincido con la esposa del general Gabela en el tema de que esos informes no van a clarificar lo que sucedió. Ella estaba justamente ayer revisando un poco de la historia y de las declaraciones que ella ha hecho, y debemos recordar que la ex ministra de Justicia, la primera, ella habló sobre que esto fue un delito de delincuencia común. ¿De quién era ministra de Justicia? Lady Zúñiga. Lady Zúñiga. Okay. Y luego la siguiente ministra de Justicia ya dijeron, y ya dijeron que fue o la fiscalía dijeron que fue un tema de delincuencia organizada. No, la primera dijo delincuencia común, luego ya dijeron que era de delincuencia organizada. Entonces, obviamente no hay ahí una visión clara de lo que sucedió. Lo que está pidiendo, justamente ayer veíamos en las noticias, lo que está pidiendo la esposa del general Gabela es que se traiga al perito argentino, y que de esa manera se pueda ver qué es lo que decía la justicia ecuatoriana en su momento y qué es lo que decía el perito. Y por lo tanto, yo tampoco veo así como que va a ser una gran revelación lo que salga de esos documentos que se desclasifiquen, ¿no? También se ha pedido la desclasificación de los documentos relacionados al caso Balda, que está pisando los talones a la alta cúpula de seguridad. Lo de Fernando Balda ha ido de menos a más. Yo creo que la ciudadanía en un principio como que no le tomó mucho en cuenta, y yo creo que en este momento es lo más cercano a acusarle al expresidente Rafael Correa de crímenes de lesa humanidad. Lo que sucedió ahí cada vez va tomando más fuerza, hay más gente, más pruebas. Justamente el día a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana de hoy, Romy Vallejo también tiene que dar su declaración, aunque él no estaba en la CNI en ese momento, pero él recibió toda la documentación y toda la información. Y en ese momento era encargado de seguridad de la presidencia, desde donde salieron los cheques para pagar la operación. Tiene que tener información. La Frontera Norte nos dio 3 meses inagotables de análisis, de debate, de preguntas, de falta de respuestas. ¿Se ha apagado el tema después de la muerte de los periodistas? Yo creo que, no es que se ha apagado el tema, pero yo creo que ya se están tomando los correctivos. Hay una comisión justamente encargada de ese tema en la Asamblea Nacional que durará 3 meses y que nos tiene que sacar una ley importante de seguridad nacional. ¿Esto se arregla con leyes? Las leyes ayudan a encaminar los procesos.
Y tanto las Fuerzas Armadas como la policía, como la SENAIN, nos han pedido esa ley, es porque se necesita esa ley. Entonces, ayuda a encaminar y a guiar el camino y saber a ver qué vamos a hacer. Ya tenemos esta ley, entonces empecemos a aplicarla. Eso es lo importante. No creo que nos estamos olvidando del tema, sino simplemente, como te digo, se están tomando los correctivos necesarios. Uno, tenemos un nuevo ministro de Defensa que al parecer ha logrado calmar lo que está sucediendo en la frontera norte, y eso es obvio. Él muy callado, no está en medios todo el tiempo como estábamos acostumbrados, sino que está trabajando. Realmente está trabajando. Pocas palabras, muchos resultados, general Harry. Yo creo que sí. Viene 2019, ¿su partido cómo está? Mi partido maravilloso, es a opinión de muchos analistas políticos, es el momento del Partido Social Cristiano. Y eso se evidencia con muchos nombres importantes, gente de Pichincha, de Quito, te puedo hablar por mi provincia, que quiere estar dentro del Partido Social Cristiano. Entonces, es un buen momento para el partido y nosotros no nos vamos a adelantar a soltar nombres de quiénes serán los candidatos, como hablábamos antes de que empiece la transmisión, porque queremos ver cuál es el candidato idóneo. Necesitamos saber primero qué es lo que quiere el quiteño, qué quiere la provincia, el pichinchano, qué quiere en la prefectura, qué quiere en la alcaldía. Basta de improvisaciones, ya vimos todo lo que nos pasó durante estos 4 años. Su país lleva casi 4 años. Su partido lleva 20 años atrincherado en la costa, particularmente en Guayaquil. Ahora tenemos a alguien aquí en Pichincha para darle fuerza al partido. ¿Qué les hace pensar que van a tener éxito en una elección en un escenario como Quito? Porque hemos venido trabajando, la Paola ha venido trabajando largo por el partido durante este año y la aceptación de la gente es enorme. La aceptación a las ideas, a las propuestas. No, aquí ya yo creo que es momento de olvidarnos de los partidos políticos. A la gente no le importa si soy de la 6, si soy de la 9, si soy de la 20. No le importa eso. Le importa el compromiso que tenemos para la ciudad y para Pichincha. Le importan las ideas, le importa que confíen en mí. Muchas veces cuando voy a los lugares me dice, ¿usted es del Partido Social Cristiano? Sí, ay, pero qué bien, me encanta, porque sí, lamentablemente Pichincha no se trabajó durante muchos años el partido. Quien estaba de presidente del partido se dedicó a sus campañas personales, a sus réditos personales y hizo nada por el Partido Social Cristiano. Entonces ahora estamos retomando eso con un nuevo presidente, con un nuevo directorio, tenemos figuras aquí dentro del... Pero todavía no saben si van a tener candidato propio o no. Todavía no sabemos. Todavía no sabemos, pero esperamos sí tener un candidato a la alcaldía y a la prefectura. Todavía no lo sabemos. ¿Le sorprendió usted el día en que Jaime Nebot salió a la defensa, el único defensor que le ha quedado a Mauricio Rodas? Es que no defendió a Mauricio Rodas. Y ahí sí me muero de la pena, pero si vuelven a retroceder, él defiende la institucionalidad del municipio. Y lo dijo claramente cuando empezó en ese tema. No estoy defendiendo ni a la persona ni la gestión. Eso evitaron poner, como siempre, ponen solo una parte, como el tema de los toros, por ejemplo, donde pusieron una partecita nada más, para hacerme quedar como una persona que no... Nadie en este país había salido a decir una palabra que pudiera servir como defensa para Mauricio Rodas, porque la gente que él no defendió, él defendió la institucionalidad, punto. No, y estoy de acuerdo con él. Las instituciones se tienen que respetar, más allá de las personas que estén dentro de esas instituciones. Creo que Rodas es un buen alcalde, no, un pésimo alcalde. Pésimo. Falta de liderazgo, falta de administración. ¿Qué pasó con las promesas de campaña? ¿Qué pasó con Quito Cables? ¿Qué pasó con el proyecto Guayasamín? El Consejo también tiene parte de culpa en esto. Ellos permitieron durante más de 3 años que pase esto. Que dé un paso al costado, el hombre pueda darlo. No lo va a dar. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a Quito es que termine ya su alcaldía. Que termine su alcaldía y más bien trate de corregir lo que no ha hecho en 3 años en este último año y dejar en algo la casa en orden para que la próxima persona que vaya a la alcaldía de Quito no tenga los problemas tan graves que se están viendo que tiene ahora el municipio de Quito. Jaime Nebot se está preparando para el 2021. ¿Quién te dijo? No, le pregunto. No sé.
La tercera vez en el año que viene a Quito, empieza a moverse por el país, a ciudades a las que no había ido en los últimos 20 años, empieza a tener reuniones de alto nivel con representantes políticos, empresariales, periodísticos. Ojalá sea así, ¿no? Mi anhelo, el anhelo del Partido Social Cristiano es que sea el candidato en el 2021. ¿Por qué un partido que ha tomado una fuerza política importantísima en los últimos 5 años sigue dependiendo de que su líder de los últimos 20 años decida o no ir a la presidencia? Dependiendo, no. Si no es Jaime Nebot, tendremos otro candidato, otro excelente candidato. Pero Jaime tiene que ser el presidente de este país, a mi concepción. Yo pienso que sería la mejor opción que puede tener el país. Ya lo ha demostrado en Guayaquil, es un excelente administrador. Es una persona que no, durante todos estos años, imagínate, va a cumplir 20 años en la alcaldía, casi 20 años en la alcaldía, y tiene el 80% de aprobación en su ciudad. Tiene una aprobación a nivel nacional altísima, junto con Lenín Moreno. ¿Quién más tiene un liderato así? Ninguno de las otras personas que se consideran líderes en este país. Veamos cualquier encuesta, dime cualquiera. Datos, perfiles de opinión, cualquier encuesta te va a decir que Jaime Nebot es, aparte de Lenín Moreno, el líder en este país. Él tiene que ser el próximo presidente. César Ron fue más directo que usted, dijo, ¿sí?, va a correr a la presidencia en 2021. Yo no puedo asegurar. ¿No le veo tan segura? No, yo no quiero asegurar porque ese anuncio lo tiene que hacer Jaime, no lo tengo que hacer yo. Imagínate como que él mañana diga, Paola va a ser la próxima prefecta de Pichincha. ¿A cuenta de qué? Eso lo tengo que decir yo. ¿Usted no se mueve para las seccionales? No sé. ¿Le interesa? Me interesa hacer gestión. Pero le interesa. Me interesa si hacer le interesa gestión. Ir o no a las seccionales, estoy cansada, ¿no?, de ver todas las carencias que tiene mi ciudad, que tiene mi provincia y que poco nada se está haciendo. Anderson, tú eres testigo desde que el primer día que yo asumí la asamblea, yo no he dejado de viajar y de visitar los barrios de Quito, los cantones de Pichincha. Y en este año la verdad es que yo no he visto ningún cambio sustancial, ningún proyecto importante que se le dé a la ciudad. Y ya te digo, lo que pasó en Quito, los 2 grandes proyectos que se ofrecieron no se cumplieron. Igual en Pichincha, yo creo que hay muchísimo que hacer en la provincia. Mencionó el caso de los toros, fue un extracto, yo me enteré hace poco, la verdad, de una entrevista con Luis Eduardo Eres de los pocos que se enteró hace poco. Sí, bueno, es que yo... De los toros no entiendes, yo vengo de la costa, nosotros entendemos de cangrejos, pero no de toros. Se le ha creado un tremendo escándalo con los defensores de los animales por unas declaraciones. Mira, ¿cuáles fueron exactamente sus declaraciones? Es un escándalo creado por gente del correísmo a raíz de mi posición contra la Cancillería directa y frontal, donde tanto en mi cuenta de Twitter como en Facebook, porque esto fue una cosa de redes sociales, llegué a 500,000 de personas con el tema de la canciller. En ese momento activaron todo esto y lamentablemente una página a la que yo respetaba, seguía y apoyaba, como es Rescate Animal, porque yo soy animalista. O sea, a mí no me van a decir que esto es algo nuevo. Tengo 3 perros, tengo gatos, recojo perros de la calle, les llevo a los hospitales. No me van a decir a mí que esto es algo nuevo. Si revisan mi historia, toda mi vida he defendido a los animales. Si usted es animalista, ¿cuál era entonces la polémica con su declaración? La polémica es que sacaron solamente una parte del inicio, pero la gente a la que le interesó realmente saber mi posición y vio todo el contexto de lo que hablé con Luis Eduardo Vivanco, se ve claramente cómo lo que yo no estoy de acuerdo es cómo es asesinado, matado el toro actualmente, que es en los chiqueros, después de estar media hora, 1 hora esperando en el chiquero para que desde la parte de arriba con una pica se le empiece a picar en el cuello hasta que muere el animal. Lo de la adrenalina es real, revisen, googleen, hay muchísimos documentos que respaldan el tema de que en el momento que una persona se siente agredida o necesita huir, la adrenalina funciona inhibiendo incluso el dolor en ese momento. Yo no hablo por hablar y no me van a hacer quedar como ignorante, porque la gente que realmente me conoce y que confía en mí revisó todo el video. Lo que yo digo, y puntualmente, insisto, para que me explique a mí que soy nuevo en esto. Te voy a explicar una cosa. Nosotros ellos promulgaron una consulta popular correcta, en que decía que no haya muerte del toro en Quito, en el cantón Quito. ¿Qué resulta?
que Augusto Barrera se lavó las manos, a pesar de que la consulta ganó, dijo, bueno, entonces que no muera dentro del ruedo. Eso fue una burla a los quiteños que votaron en su mayoría para que esto no se dé. Entonces ya no muere dentro del ruedo, pero muere en el chiquero. Eso es terrible, eso es mucho más cruel lo que le están haciendo al animal ahora de lo que le hacían antes. Por eso insisto, pero usted no que está deberíamos volver a una consulta, animal. déjame termino, debemos volver a una consulta popular que sea clara y directa, o los toros vuelven como estaban antes, donde el toro moría en manos del matador en la plaza de toros, rápido, o se desaparecen, porque lo que pasa ahora con el toro, señores, soy defensora de los animales, lo que pasa ahora con el toro es cruel, muy cruel, y si los animalistas no quieren reconocer eso y quieren aceptar la burla que les hizo Augusto Barrera en su momento con esa consulta popular, es problema de ellos. Ustedes están mezclando el tema político con el tema de defensa a los animales, y eso yo no voy a tolerar, por eso ni siquiera les contesto. ¿Volver a como eran las corridas o no tener corridas de toros? ¿Cuál prefiere usted? ¿Cuál prefiero yo? Lo que sea lo mejor para el animal. Punto, no voy a decir más. No va a tomar postura. Creo que el pueblo tiene que volver a decidir en las urnas y se tiene que tomar una decisión ya. Lo mejor para el animal. Pensemos en los animales si realmente les importa a estos defensores de los animales que comen carne todos los días, ¿no? Pero Comencemos no por toma ahí. postura. Te estoy diciendo que voy a estar a favor del animal, punto, no te digo nada más. No corridas de toros. No he dicho eso ni he dicho lo otro. No voy a apoyar a que el toro no sufra, se acabó. Tú tómalo como quieres y la gente que lo interprete como quiera. Un tema muy delicado en Quito, al parecer no lo termino de Sí. entender. Asambleísta, un año de Lenín Moreno, con esto cerramos la entrevista. ¿Estamos mejor o peor? Estamos por buen camino. El tema económico le costó al presidente Lenin un año buscar el camino adecuado, pero creo que estamos en un buen camino. Que el tema económico es central para todo. Puede haber muchos temas que nos rodean en la asamblea y apagando incendios todo el tiempo, pero el tema económico es lo prioritario y lo fundamental. Seguimos sin empleo, seguimos sin plazas de trabajo, seguimos con empresas quebrando porque no... Este proyecto económico que está presentando el presidente de la Asamblea creo que es el rumbo correcto que tiene que tomar el país. Entonces, después de un año, digamos que en ese tema estamos por buen camino. Nos quedamos con eso. Gracias por estar en este programa. A ti. No se me Muchas afanen. gracias. Gracias a ustedes por ver la entrevista también. No se vayan, enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. La destitución de Gustavo Yalc y la caterva de violadores de derechos humanos, como los calificó Julio César Trujillo, del Consejo de la Judicatura, es positiva para este país. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente con cortar las 5 cabezas del monstruo que teníamos dominando la justicia. Lo único que nos puede garantizar que esto no se vuelva a repetir es que el Consejo de Participación actúe con la altura necesaria para designar un Consejo de la Judicatura interino que esté realmente a la altura del desafío. La altura del desafío no es llevar las Cortes al extremo del anticorreísmo, de la persecución de quienes manejaron la justicia con tintes políticos. No se arregla la politización de la justicia metiéndole politización a la justicia. Se arregla designando a gente que tenga allí imparcialidad, que tenga capacidad y que sobre todo tenga una hoja de vida limpia y honesta. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Bocán desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Gracias por acompañarnos.